Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. La vergüenza total de los golpistas. Revelan que como nadie acreditaba a Áñez como presidenta, ella se fue a un notario, se hizo confeccionar un documento, y se convirtió automáticamente en presidenta de Bolivia. Hace unas horas Iván Lima, actual ministro de Justicia, realizó impresionantes revelaciones de la forma en que Áñez llegó a tomar el poder en el golpe. Lima, a tiempo de responder una pregunta sobre un recurso que el Tribunal Constitucional debe resolver sobre si Áñez fue un gobierno constitucional o no lo fue, manifestó que la resolución que se emitirá tendrá un carácter fundamental, ya que finalmente los bolivianos podrán establecer con certeza la existencia del golpe. Al mismo tiempo de explicar estos extremos, reveló que Áñez, viendo que nadie la acreditaba como presidenta, ya que no contaba con un documento para ejercer la presidencia, ella se fue a un notario de fe pública e hizo confeccionar un documento, un poder, y con ello se convirtió en presidenta de Bolivia. Acto completamente ilegal. Manifestó que la notario ya fue destituida. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Es impresionante la forma en que la derecha golpista de una u otra forma consumó el golpe. Si cualquier ciudadano, con el simple hecho de ir a un notario y realizar un documento, podría convertirse en presidente de Bolivia, entonces tendríamos un total caos. Ramiro, muy buenos días. Tú mismo, Gabriela, es un gusto estar siempre con ustedes. Es un espacio, como lo han planteado, de reflexión, de información y de establecer con claridad lo que ha ocurrido en el país. Ese tiempo en el que ha habido un golpe de Estado tiene una serie de acciones legales. Creo que no hay una reflexión colectiva sobre todo lo que ha ocurrido y la gravedad de los hechos. Se está terminando de construir una comunicación realmente democrática. Creo que durante el golpe de Estado todos recordamos que, salvo ustedes y otros medios, no existía la posibilidad del debate, de la discusión de ideas y de lograr que el pueblo boliviano entienda lo grave de lo que estaba aconteciendo y el objetivo que tenían al haber vulnerado este artículo 169 de la Constitución, que es la base para sostener que ha existido un golpe de Estado. Si el Tribunal Constitucional debe decir si ha habido o no una sucesión constitucional o no, en función de ello, para definir si ha habido golpe o no, según he entendido, usted me aclara si es así. Ministro, dos vías. Si el Tribunal Constitucional señala que no hubo una sucesión constitucional, ¿qué procede? Pero si el Tribunal Constitucional dice que sí hubo una sucesión constitucional, ¿qué procedería también? O sea, ¿qué caminos, qué vías nos libera esa manifestación al que usted señala de parte del Tribunal Constitucional, que dice es algo sumamente importante, hermano ministro? Sí, Ramiro, has puesto la luz en el tema fundamental. No define si ha habido un golpe de Estado el policía que hace la investigación o el fiscal que dicta la imputación, ni siquiera el juez que emite eventualmente una sentencia, por ese aspecto constitucional que te planteo. Hay primero que descartar que el tribunal hubiera hablado antes en este caso. Hay un grupo de juristas que insiste permanentemente en un aspecto. Señalan que el Tribunal Constitucional, cuando amplió el periodo de los parlamentarios, de los asambleístas, que vencía en enero del 2020 y lo prorrogó hasta que se produzcan elecciones y asuma un presidente elegido democráticamente, habría avalado la sucesión de Áñez. Y esto no es verdad, y lo hemos leído con muchas veces, lo hemos precisado. El tribunal dijo en esa sentencia en la cual amplía el mandato de los parlamentarios que no se estaba pronunciando sobre los aspectos que habían determinado el momento previo a que Áñez asuma como presidenta de facto. Ellos dejaron muy claro que no se estaban pronunciando sobre el acto en el cual ella asume como una presidenta de facto. Por lo tanto, decir que esa sentencia tiene algún pronunciamiento del tribunal o que la avala no es válido, no es correcto, porque la misma sentencia lo dice así.
Luego, cuando se inaugura el año constitucional, el año judicial en Sucre, a principios del 2020, mostraban un video en el que Áñez aparece en el acto protocolar. Decían, no debiera el Tribunal Constitucional haber aceptado una gobernante de facto. Al haberla aceptado como parte del acto protocolar, ellos están avalando la calidad de presidenta en un ámbito constitucional, y esto tampoco es verdad, lo ha aclarado el presidente del Tribunal Constitucional en su momento. Lo que ha ocurrido es un acto protocolar que no es ni una sentencia, ni una declaración, ni un auto constitucional. Lo más fuerte ha sido el comunicado, ¿no? El comunicado ha sido algo que siempre se ha sostenido, que podría ser un pronunciamiento del tribunal. Lo he dicho en la introducción, esto tampoco es evidente. Entonces, hay que empezar a analizar en qué casos el Tribunal Constitucional va a poder pronunciarse, y son varios. Les recuerdo que durante el gobierno de facto, lo que hacía la señora Áñez cuando Eva Copa promulgaba una ley, era plantearle una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional para evitar que la ley entre en vigencia. Me refiero a la ley que regulaba los estados de excepción en el país, que no la publicó, o con la que tenía que regular el cobro excesivo de los hospitales, una serie de normas que ella, una vez que Eva Copa las promulgaba, decidía no publicarlas y mandaba el caso al Tribunal Constitucional. En todos esos casos, el tribunal tiene que hacer un análisis de si ella está legitimada para atender el proceso. Y ahí ha habido mucho tela que cortar, ha fluido mucho el río, lo que ustedes quieran ver todo este tiempo, porque se ha presentado la necesidad de saber si ella era presidenta, porque si era presidenta, lo correcto era que el tribunal atienda y resuelva la consulta que estaba realizando. Pero si no es presidenta, si nunca ha tenido una sucesión constitucional, lo que había hecho era un acto arbitrario. Y era necesario por eso ver con qué acreditaba su calidad de presidenta. Y ahí tuvo que investigarse a la notaria de fe pública que había emitido el poder que le daba esa investidura. Y resulta que cuando ves el protocolo, de todos ustedes que están en las actividades de representación de grupos sociales, lo saben, hay que llevar el acta, hay que llevar el documento que te avala en la condición de representante, de secretario general, de un sindicato, de presidente de una federación. Tienes que llevar algún documento que te avale en esa condición. Ella me refiero a Áñez, llevó su cédula de identidad, porque no tenía una resolución del Senado, no tenía una resolución de diputados, no tenía ni siquiera Yerko Núñez se animó a darle un certificado de que podía ejercer la presidencia. Llevó su cédula de identidad. La notaria que otorgó este poder ha sido destituida, planteaba un amparo constitucional y se le ha rechazado el amparo constitucional porque hizo un acto indebido. No era correcto que le otorgue un poder como presidenta a una ciudadana que había llevado solo su cédula de identidad. Pero te diría que el caso más emblemático, el caso en el que estamos pidiendo a través de nuestro presidente de la Cámara de Diputados, del presidente Freddy Mamani, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es un recurso que presentó una diputada de nombre Margarita Fernández, que era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Esta señora, en su momento, cuestionó a Susana Rivero y cuestionó a Sergio Choque. Lo que ella decía entre sus argumentos en su recurso de nulidad era que ella debía ser presidenta del país, no Yanine Áñez. Me llamó la atención este caso que ella presentaba porque era bastante curioso, pero su razonamiento no dejaba de tener un argumento, ¿no? Ella sostenía que el momento que Evo renuncia, que Álvaro renuncia, que Adriana Salvatierra renuncia, como Víctor Borda había renunciado en la mañana y Susana Rivero también renunció en Twitter, en palabras de su documento de su recurso, ella era la siguiente en sucesión. Margarita Fernández sostenía que no podía Yanine Áñez asumir el cargo de presidenta, sino que ella tenía que haber asumido el cargo porque planteaba una línea de sucesión que le llegaba a ella ante la renuncia de Susana Rivero. Entonces, es un caso en el que el artículo 169 de la Constitución está siendo analizado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a tener que responder a varias preguntas.
podía aceptarse una renuncia del presidente y del vicepresidente solamente con la presentación de la carta, o había que reunir a la Asamblea para que ellos acepten la renuncia de Evo y de Álvaro. Es lo que dice la Constitución. Solamente va a haber una renuncia cuando ambos presenten la renuncia y la Asamblea acepte la renuncia. Eso pasó luego el 21 o 22 de enero. Es una pregunta que tienen que resolver el tribunal. La segunda es la renuncia de Adriana Salvatierra. Adriana Salvatierra podía renunciar en una entrevista televisiva, o necesitábamos que se cumpla la ley, la Constitución, la ley electoral, que señalan que una mujer, cuando es autoridad, debe renunciar de manera escrita, personal, de manera que su renuncia sea conocida inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral, luego por la Cámara, y se elija a su sucesor en ese ámbito de actos, de acciones, no por una renuncia en la televisión. Y finalmente, sí, la renuncia de Susana Rivero por Twitter, que no fue realizada en verdad. Hay una investigación sobre ese tema y queda claro que ella termina de renunciar después de haberle entregado la sucesión a Sergio Choque, luego de que la Cámara de Diputados lo elige a Sergio Choque como presidente de la Cámara. Son preguntas que uno diría, ¿qué relación tienen con el golpe de Estado? Y son preguntas que te plantean, cuando el tribunal las responda, si actuó correctamente Yanine Áñez o no, si ella podía asumir la presidencia del país. Si el Tribunal Constitucional nos dice que ella no podía asumir, que teníamos que esperar a que acepte la Asamblea la renuncia de Evo, que teníamos que esperar a que el tribunal conozca la renuncia de Adriana, o inclusive que Sergio Choque era quien podía haber asumido la presidencia porque fue quien fue elegido por la mayoría de los diputados para ejercer ese cargo, vamos a tener el tema constitucional resuelto. Por eso este recurso de nulidad que ha presentado no el MAS, no Evo, no Susana, no Adriana, sino una diputada del partido de Yanine Áñez, Margarita Fernández, ante el Tribunal Constitucional, nos va a dar una respuesta contundente sobre la existencia del golpe de Estado. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.